Entonces ya tenemos un 30% de la asignatura con nota. El próximo 20% que viene es de minería subterránea, ya que la segunda unidad es bastante más corta que la primera. Y la tercera unidad también es cortita, son como un par de semanas nomás. Así que ya con las evaluaciones que vienen, vamos a tener un 70% de la asignatura con evaluaciones, ¿m? Con nota. ¿Qué es lo que estaría faltando después de eso? Va a ser la parte práctica. Ya solamente la parte práctica nos estaría faltando, que es equivalente a un 30%. Ya la parte práctica que tiene relación con el software de Tronaura. Entonces, la clase anterior estuvimos viendo lo que era la zona de fractura. Bueno, las principales, la rainura, auxiliares, cajas, coronas, zapateras. Cuál era como la secuencia o los tiempos en que salía cada una, algunas consideraciones también que se debe tener con cada sector. Ya, y bueno, ahora ya mañana vamos a estar viendo lo que es parámetros de diseño. ¿Y quiere decir eso? Vamos a estar trabajando con las fórmulas para determinar el barden, el espaciamiento, los tacos, ¿m? Y todo lo relacionado a la nomenclatura de la malla, ¿m? También vamos a analizar lo que son los factores de carga para ver si está bien cargado el túnel, si está sobrecargado o le falta carga. El factor de carga es bien importante, yo se lo mencioné en la primera unidad que probablemente es el parámetro técnico más importante de la tronaura, el factor de carga, porque me permite con tan solo ese dato saber si una tronaura va a tener buenas o malas eh, condiciones posteriores al disparo. Así que analizando el factor de carga solamente yo puedo obtener esa relación. Precios de explosivos. ¿Y para qué los precios explosivos? Para que apliquemos consideraciones técnicas y económicas. Ya estos temas nunca se ven solamente de la parte técnica o de la parte económica. Siempre tienen que llegar a un acuerdo entre las dos variables, que son las más importantes. ¿Ya? La idea es obtener el mejor resultado técnico y económico. Entonces, zona de fractura, vamos a tener que las primeras son las de rainura. El primer cuadrante de la rainura, que sería lo que está mostrándose aquí, esa es la primera zona en salir. ¿Ya? O sea, aquí van a estar los primeros tiempos de detonación. ¿Y por qué se aprovecha este sector y no es otro como el contorno o la zapatera? Porque en este sector vamos a tener el tiro de alivio. ¿Ya cuál es la condición que tiene el tiro de alivio? Es un pozo grande, bastante más grande que los que se cargan con explosivos, y es un pozo que está vacío, ya sin carga. Entonces, ¿qué es lo que hace? El tiro de alivio es formar una cara libre interna. ¿Ya? Esa es como la función o la condición que tiene el tiro de alivio. Darle espacio por dentro al túnel para que se liberen gases, energía y se fragmente la roca de la mejor forma posible dentro del túnel. ¿Mm? Después de que sale el primer cuadrante van a seguir los otros, que pueden ser dos o tres cuadrantes más. Em, y ahí vamos a tener más o menos un 15 o un 20% de la cantidad del material. Y acá la rainura tiene esa cantidad más o menos del material del túnel, entre un 15 a un 20%. En cambio, los auxiliares, que es la tercera etapa, o no, podríamos decir que es la segunda etapa, porque la primera es toda la rainura, todos los cuadrantes. La segunda etapa de fractura es los auxiliares, ya todos los pozos que van a estar acompañando la rainura.
Y ese sector es el que está más cargado porque tiene la mayor cantidad de pozos involucrados. Ya en este sector también vamos a tener aproximadamente un 70% de la fragmentación de la roca. O sea, el trabajo útil mayor respecto a la fragmentación se da en los auxiliares. ¿Con qué hay que tener cuidado al momento de la detonación de estos pozos? Es con las vibraciones, ya porque en los auxiliares hay muchos pozos que se repiten, que tienen el mismo tiempo, entonces eso va a hacer que las vibraciones se van a elevar, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso y trabajar bien ahí en el diagrama con respecto a la secuencia de salida de los pozos desde el punto de vista de la vibración. Y al final va a estar saliendo lo que son todo el perímetro del túnel. ¿Mm? Aquí tendríamos los pozos de las cajas, coronas y también zapateras. Ya todo eso, ese perímetro va a salir al final. Bueno, la zapatera es la última en salir, la parte del piso, pero antes de eso, poquito antes de eso, sale el contorno, ¿m? Que son cajas y coronas. En estos pozos, la idea es fragmentar lo menos posible. Principalmente se debería realizar un corte de este sector, ¿ya? Para generar un buen perímetro, una buena sección. Por lo tanto, estos pozos van a ir con explosivos especiales, em, desacoplados, ¿ya? Igual como en el precorte de cielo abierto. Acá tenemos explosivos muy parecidos, delgaditos, o sea, de diámetro pequeño, que va a estar dañando poco, o la idea es que dañe poco al macizo. Y entonces, este sector de acá, que es el perímetro que después uno ve, acá las paredes y el techo, la idea es que tengan pocas fracturas y pocas grietas después de la tronadura. Porque si tienen mucha grieta o fractura, va a significar que la probabilidad que se desprendan es muy alta, ¿ya? Probabilidad de planchoneo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Desprendimiento de material de la caja o del techo. ¿M? Y un planchón puede matar fácilmente a una persona, ¿ya? Porque son toneladas de roca que le caen encima a alguien, po. Lo aplastan. Así que por eso en el contorno tiene que haber poco daño. Y más que fragmentación debería haber eh, un corte de este perímetro. Ya de ahí viene la técnica o la teoría del recorte que vimos en la clase pasada. Con respecto a la ranura, bueno, vamos a tener algunos diagramas. Todo esto se parte o se hace en el papel. Entonces, después que uno llega con su papel, bueno, así se hacía antes. Y bueno, todavía hay faenas que lo siguen haciendo de la misma forma. Pues esta es como la vieja escuela, ya que uno llegaba con el papel, donde el topógrafo o le mandaba el plano en CAD y el topógrafo después lo imprime y lo marca, ya con el alarife. Entonces lo que está en el papel, la idea es que se replique después en terreno. Ya, pero nos vamos a encontrar que en algunos casos los pozos no van a coincidir con lo que yo tenía en el papel, ¿no? Entonces se van a escapar algunos, no van a estar dentro del diagrama original. Pero aún así esta marcación se considera relativamente buena, esta marcación de pozo. Después la perforadora lo que va a hacer es perforar sobre estas marcas. ¿M? Así que tienen que estar lo más representativa posible de lo que es el papel o de lo que se tiene en el plano de CAD. ¿M? Aún así, a pesar de que esos dos pozos se escapan, vamos a tener un rendimiento superior al 85% con esta marcación, ¿ya? Em, pero van a haber casos donde vamos a encontrar marcaciones así, de este tipo,
que de verdad no sé qué pasó por la mente del Alarife ahí, pero es como que hubiera tirado los pozos a la mala, como que hubiera tirado un tarro de pintura en la frente y a lo que quiere nomás. ¿M? Como que no hubo mucha referencia, no tomó mucha referencia del diagrama que estaba en el plano, ¿ya? Así que ahí tenemos dos casos, uno regular de marcación y otro bastante irregular. ¿M? Ya, disculpen. Ya entonces de la marcación va a depender los resultados. Miren, hay una teoría que dice que de la rainura va a depender más del 50% del éxito que se puede tener en la tronadura. Entonces, si yo tengo una rainura bien hecha, bien marcada, bien perforada, o lo más regular posible como esta, eh, em, vamos a asegurar que más de la mitad del trabajo va a estar bueno. Eso se da porque eh, aquí parte todo. ¿M? O sea, los primeros pozos que salen son estos, y si estos salen mal, o están mal marcados, o tienen problemas con los espaciamientos, o con la longitud perforada, eh, van a causar como un efecto bola de nieve en los auxiliares, en las cajas, coronas y zapateras. ¿M? Es como cuando un problema, es como un efecto dominó, ¿ya? Si algo parte con un problema, se lo va a estar delegando a las operaciones siguientes. Entonces, por eso si nos aseguramos de hacer un buen trabajo acá, vamos a tener buenos resultados después en los auxiliares, cajas, coronas y zapateras. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que estas marcaciones queden bien hechas. Bueno, ahora los equipos más modernos tienen el diagrama en el panel, ¿ya? Dentro de donde está el operario, va a tener la malla marcada en el mismo panel. Ya esos son los equipos más tecnológicos que encontramos ahora. Pero no todos los casos son así, tan especiales ni como se invierte tanto en las máquinas para que tengan los diagramas digitalizados. Ya todavía se siguen usando perforadoras donde no se encuentran estas condiciones. Siguiendo con el tema de los topógrafos, eh, vamos a tener distintas líneas que ellos deben seguir, ¿ya? Una de ellas son las gradientes, la línea de gradiente. ¿Qué importancia tiene la línea de gradiente? Bueno, principalmente lo que me da esta medición es la inclinación que va a tener la galería o el túnel, ¿ya? Entonces el túnel puede tener una inclinación positiva y una negativa. ¿Cómo se la doy? Va a ser con la gradiente. Ya aquí la gradiente puede subir un 8 o 10% o puede bajar un 8 o un 10%. Ya esas son como las capacidades también que los equipos con los que trabajamos en minería pueden soportar. Ya pueden pasar o vencer pendientes de hasta un 10% tanto en subida como en bajada. ¿Ya? Así que por eso les digo yo que la gradiente debería llegar hasta ahí, la gradiente proyectada. ¿Qué significa pendiente de 10%? En este caso la vemos con porcentajes porque estamos hablando de metros. ¿M? Una gradiente del 10% o pendiente del 10% significa que cada 100 metros yo subo
o bajo 10 en la vertical. ¿Ya? Así de simple la definición. De gradiente o pendiente del 10%. ¿Dónde se va a ubicar esta línea? Porque los topógrafos tienen que trazar estas mediciones. Se va a ubicar aproximadamente a entre 1, 1,5 y hasta 2 metros sobre el nivel del piso. Y ahí va a encontrar la línea de gradiente. Em, Así que esa es una de las importantes que usan los topógrafos para hacer los trabajos. Trabajos que al final de cuentas son los que llevan al mineral, ¿ya? Porque la mayoría de los túneles y galerías que se construyen son como caminos subterráneos que nos van a llevar al depósito mineral que se tiene que explotar. ¿Ya? Entonces ahí ellos van definiendo estos parámetros de diseño para poder llegar al mineral, que es lo que importa. Y otra línea importante dentro del túnel es la línea de centro. Ya se llama línea de centro porque justo está en el centro o en la mitad del ancho del túnel. Em, ¿Por qué es importante para nosotros como mineros conocer estas dos líneas, la gradiente y la línea de centro? Bueno, es porque en la intersección de estas dos líneas vamos a posicionar en la mayoría de los casos lo que es el tiro de alivio. ¿Mm? Ahí va a estar, entre la gradiente y la línea de centro. En ese punto deberíamos construir o agregar el tiro de alivio, ¿ya? Pero en términos topográficos o del diseño de la mina subterránea, es importante tener esta línea de centro porque también nos va a dar la dirección hacia donde nosotros queremos ir en busca del mineral. Ya entonces la línea de centro en este caso lo que va a hacer es dar un rumbo con respecto al sector donde vamos a ir avanzando. Ya la línea de centro puede ir en dirección noreste, noroeste, sureste o suroeste. ¿Mm? Ya, eso va a marcar como la dirección hacia donde nosotros queremos ir en busca del mineral. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen los topógrafos? Bueno, deberían del techo colgar unos plomos para medir la nivelación y ver que estas líneas o cuerdas que van a estar colgando ahí se comporten de manera lo más paralela posible. ¿Mm? Cuando no tienen plomo, utilizan otros pesos que pueden ser incluso eh, unos tamaños de roca. ¿Mm? Trozos de roca sirven para reemplazar los plomos en el caso de que falten. ¿No? Cualquier tipo de peso va a ayudar a ver cómo la forma del avance, si se sigue con respecto a el rumbo y el manteo y el azimut incluso que uno tiene en el diseño topográfico. Pero esos temas involucran más a los geomensores que a los mineros. Y entonces ahora viendo lo que son los explosivos que vamos a utilizar, vamos a partir con los que se encuentran desde el sector más periférico o del perímetro externo hacia el interno. Ya en este caso vamos a partir con las varillas de contorno. Ya miren, a mí me acomoda y también me agrada hablarle a ustedes del nombre de los explosivos genéricamente, no por el nombre que les da un fabricante, ¿ya? Porque el Softron es esta varilla que está acá, la amarilla que tenemos ahí en la imagen, pero es un producto que puede ser utilizado en el contorno del túnel. Es solo un producto. El nombre genérico se conoce como varilla de contorno. ¿Mm? Y varillas de contorno va a depender del fabricante que la está diseñando,
pero en el caso de NAX se va a llamar Softron. En el caso de Orica se va a llamar Trimex. ¿M? En el caso de Famesa, que es otro fabricante, se va a llamar Famecorte. Y entonces cada fabricante va a tener su nombre con el que bautizó, entre comillas, a su producto. ¿Ya? El Softron es de NAEX solamente. No quiere decir que todos los explosivos que se cargan en el contorno son Softron. Ya este es solo un tipo. ¿Y por qué se conoce más el Softron que otros? Es porque el que ha dado mejores resultados. Ya esta varilla de contorno eh, es técnica y económicamente lo mejor para utilizar en estos pozos de caja y corona. Y pero no quiere decir que sean el único. Entonces el Softron, ¿qué es? Básicamente, desde el punto de vista genérico, es una varilla de contorno que está compuesta por dinamita. Es el explosivo genérico que está dentro de la varilla. Dinamita, son varillas de dinamita. Y por eso también tiene estas características de densidad, casi de 1,2 gramos centímetro cúbico, em, energía liberada bastante alta, en kilojoule por kilogramo, resistencia al agua no tiene mucha, solo resiste hasta 12 horas. Después de eso ya empieza a presentar problemas el explosivo. Em, y la velocidad de detonación es como modificada de cierta forma para que también la presión sea baja. Y con estas dos propiedades del explosivo, si yo las bajo, estoy logrando no dañar el macizo. Que esa es la condición que se busca al aplicar varillas de contorno, sea Softron, Trimex, Famecorte. Incluso yo puedo utilizar en el contorno cordón detonante de 100 gramos. Así que pueden ser una gran variedad de productos los que se pueden utilizar ahí con buenos resultados. Y se pueden utilizar otros con malos resultados. Ya, por ejemplo, cartuchos de emulsión, de dinamita, anfo. Ya, todo eso ustedes también lo pueden usar para el contorno, pero le va a dejar hecha pebre la sección. Ya, con sobreexcavación, con planchones colgando. Entonces, para evitar todos esos problemas, lo mejor son estos explosivos de diámetros pequeños que van a quedar desacoplados y con velocidad de detonación y presión de detonación relativamente baja, evitando causar mucho daño. Em, y el Softron, NX también tiene como, en este caso hace como una promo. ¿M? ¿Qué quiere decir esto? Que vende la varilla de contorno, que es el Softron, y le agrega la pentolita que se une al Softron. Ya, esa pentolita, que todas las pentolitas en AX le llamas APD, ¿m? Pero solo en AX. ¿Ya? O los otros fabricantes le tienen otros nombres a sus pentolitas. Entonces el Mini Blaster, que es la pentolita que se une al Softron, es parecido a esto, ya parece casi un lápiz. La idea es que en este sector pueda alojar el detonador. Ya ahí vamos a ver también cuáles son los tipos de detonadores que se usan o sistemas de iniciación para crear los diseños de túneles y galerías, los más comunes. Entonces el detonador de ese sistema de iniciación va a ir ahí, bien acomodado, bien acondicionado para que funcione con las varillas de contorno, ¿ya? Y estos tienen como unos acoples en este sector para unirse bien a las varillas de Softron. ¿M? Está como todo bien diseñado. ¿Cuál es el problema? El único pequeño inconveniente que tienen los mini blaster es el precio, ¿ya? Son bastante más caros que un cartucho de dinamita. Entonces muchos optan por hacer el cebo, ya porque cuando yo estoy juntando el detonador con una carga de fondo, que en este caso es el mini blaster, yo estoy haciendo un cebo. Entonces muchas faenas optan por hacer el cebo con dinamita en cartucho. ¿M? Entonces el detonador que va ahí
lo toman y lo ponen acá, ¿ya? Y incluso podríamos decir que es mejor iniciador que el Mini Blaster, el cartucho de dinamita, y es más económico. Así que por ese lado no hay dónde perderse. Ya, pero Next trata de hacer como un enganche con los Mini Blaster, no le ha funcionado mucho, pero ahí están, ¿ya? Siempre dispuestos a ser comprados. Em, bueno, ya que estamos hablando de Naex, los cartuchos de dinamita de Naex se llaman Tronex, ¿ya? Solo los cartuchos de dinamita de Naex, no los de Origa, ni de Famesa, ni de Exa, ni de Maxam, ni otros fabricantes. Solo los de Naex se llaman Tronex, ¿ya? Cada fabricante le pone nombre a sus productos. Entonces no le llamen Tronex a todos los cartuchos de dinamita, por favor. Bueno, algunas recomendaciones para trabajar con Softron y Mini Blaster es primero la unión de las varillas, pues, se tienen que ir acoplando. Ya, las varillas son más o menos de medio metro, ¿m? Eso es lo que mide una varilla. Entonces, para ingresarla dentro del pozo, vamos a tener que juntar unas dos o tres varillas, acoplarla, ¿m? Antes de ingresarla a los pozos y hacer el carguillo. Ya con dos o tres varillas es suficiente para irla ingresando a los pozos. Siempre hay que tener cuidado con dónde va el mini blaster o el cebo que pongamos acá con su detonador, porque ese siempre tiene que ir al fondo del pozo. Y hay que tener cuidado porque como las varillas de contorno se ven iguales, tanto la parte superior como inferior, entonces de repente uno se puede confundir y los puede cargar de forma inversa, ¿ya? O sea, pasar la parte que no tiene el mini blaster y el detonador al fondo y dejar esto en la parte externa o de la parte más superficial del pozo. Y eso sería un error catastrófico porque quedaría ahí el cebo en la parte del taco. Ya, o sea, no estaría iniciando como ningún explosivo. El cebo tiene que quedar en el fondo porque tiene que iniciar otro explosivo que va a quedar topando el fondo también. Así que por eso siempre esa parte va de las primeras del carrillo porque tiene que ir al final. ¿Cuántas varillas caben en un pozo? Bueno, va a depender de la longitud del pozo, pero en general son entre 4 y 7 varillas. ¿Mm? O sea, hay pozos de poco largo, de un par de metros, por ejemplo, que pueden aceptar 4 varillas y otros de 3 metros y medio que pueden aceptar 7 varillas. ¿Mm? Así que ahí todo va a depender de la longitud perforada en el pozo, cuántas varillas van a caber dentro. Bueno, lo que nunca se debe hacer es básicamente lo mismo con todos los explosivos. No se tienen que tomar como si fueran juguetes, ¿m? Porque a veces tienen apariencia inofensiva, como son plásticos. em, la verdad es que uno no considera mucho el daño que pueden llegar a hacer. Por lo mismo no hay que utilizarlos como taco, por ejemplo. ¿Ya? Es una locura, pero puede ser que alguien lo quiera usar como taco, doblando las varillas y poniéndolas ahí en los pozos. Ya, eso es una locura, pero puede pasar. Puede pasar. Em, entonces, ¿qué es lo otro? Otra recomendación que se da en la parte del carguío es que no se preparen más de tres unidades, o sea, no se acoplen más de tres varillas antes de cargar los pozos. Porque lo más probable es que si cargamos tres varillas, nos van a estar sobrando al final de cuentas. O sea, vamos a tener que sacar varillas, desacoplarlas y volverlas a cargar. Ya por eso tienen que ser dos varillas o hasta tres máximas, pero nunca cuatro las que tienen que ir cargadas desde afuera hacia adentro. Ya bueno, estos son temas más de preparación en terreno, así que
con palabras cuesta explicarlo un poco. Y se aprende mucho más en terreno al momento de hacer los cargueos. Pero lo que me interesa es que sepan dónde van posicionadas cada explosivo. ¿Mm? Entonces las dinamitas semigelatinas, o en algunos casos le llaman pulverulentas también, van a ser los cartuchos que tienen el explosivo relativamente seco, ¿m? O semi húmedo, o semi líquido. Ya el cartucho típico de dinamita, el Kenaex le llama Tronex. ¿Dónde va a ir posicionado ese cartucho? Bueno, generalmente lo vamos a encontrar en zonas de ranura y zonas auxiliares. Ya preferentemente en esos dos sectores o zonas de fractura, en ranura y auxiliares. Em, bueno, se supone que la mejor forma de hacer el cargueo ahí es ingresando la mayor cantidad de cartuchos hasta llenar el pozo, descontando el taco, por supuesto. Ya, así que eso vamos a tener ahí cuando trabajemos con cartuchos de dinamita semigelatinosa. En ningún caso ocuparlo acá, en el perímetro externo o en el contorno, porque si ocupamos este explosivo, que es bastante potente, en estos sectores, vamos a estar generando mucha sobreexcavación. Y eso es lo que se intenta evitar, no solo en minería subterránea, sino que también a cielo abierto. Sacar más material del que debemos, ¿m? O del que está presupuestado por diseño. Otra parte donde se pueden ocupar las dinamitas semigelatinas es la zapatera, en la parte del piso. Pero se opta o se prefiere en esos casos utilizar más la emulsión en cartucho, porque se da en la mayoría de las circunstancias que vamos a encontrar que los pisos están llenos de agua, ¿m? Anegados. Entonces, en ese caso, funcionan mucho mejor las emulsiones que las dinamitas. Aparte que las dinamitas después de 12 horas comienzan a perder sus propiedades cuando están en contacto con el agua, algo que no le pasa a la emulsión. Ya la emulsión no pierde sus propiedades después de 12 horas, la pierde más o menos después de 48 a 72 horas. Ya no se tiene que pasar harto tiempo para que la emulsión se vea afectada. Algo importante acá, bueno, además de las propiedades, por supuesto, que sabemos que las dinamitas tienen buenas propiedades de densidad, de velocidad de detonación alta, presiones, energías liberadas, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero tienen solo resistencia al agua de 12 horas, igual que la varilla de contorno, el Softron. Bueno, probablemente es porque están diseñadas o están fabricadas en base al mismo explosivo, que son dinamitas. ¿M? Em, pero lo que me interesa también que manejen y que no olviden, porque lo vamos a estar utilizando cuando veamos los ejercicios, son los tamaños, ¿ya? De los cartuchos. Vienen en estos formatos. Bien, yo creo que estas cosas ya las vieron antes, ¿eh? Lo sospecho. Creo que en extracción mina se lo deben haber pasado igual. Entonces les quiero preguntar, para ver cómo anda la memoria, ¿qué significa acá el 7 octavo y qué significa el 6 que está ahí? En este primer cartucho que tenemos. Ahí. ¿Mm? ¿Recuerdan con qué tiene relación esto? 7 octavos y el 6, o 1 un cuarto y el 8 que está ahí. ¿Mm? El diámetro y el largo. Diámetro y largo, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Eh, entonces ya lo vieron. Ya lo vieron antes, supongo que en extracción mina. Tiene que ver con eso, con diámetros y largos. Por eso siempre el primer número que está acá
es más pequeño que el siguiente. ¿Ya? 7 octavos, entonces, ¿qué significa? Que el cartucho tiene menos de 1 pulgada de diámetro. O sea, está cercano a tener 1 pulgada, pero todavía no le alcanza. 1 por 8, 1 pulgada de diámetro, 8 de largo. 1 octavo por 8, lo mismo. 1 cuarto, también lo mismo. Un poquito más de 1 pulgada de ancho. ¿Por qué es tan importante manejar estas cosas? Porque puede ser, ya, bueno, nadie está libre de cometer errores, ya, pero hay errores que se pagan caro igual. Puede ser que en algún momento nos equivoquemos y pidamos un cartucho que es más grande que el diámetro del pozo. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos trabajando en una mina pequeña y la perforadora está haciendo 1 pulgada de diámetro y ustedes compran 20 cajas de dinamita de 1 1/4 por 8, ya que sería la que está aquí, esos cartuchos no les van a caer dentro del pozo. Entonces ahí van a tener un problema más o menos grande. Ya se van a hacer conocidos internacionalmente. Y no es la idea que eso pase, ¿ya? Porque si se hacen conocidos ustedes, se va a hacer conocido INACAP, me voy a hacer conocido yo y todos los compañeros. Entonces, por eso tienen que tener cuidado con las medidas de los cartuchos. Siempre el cartucho tiene que ser más pequeño de lo que está perforado el pozo, ¿ya? O sea, si tenemos un pozo de 1 pulgada de perforación, el cartucho tiene que ser de 7 octavos. Tiene que ser más chico para que caiga. Otra cosa importante que la mayoría de las fichas técnicas tienen disponibles para nosotros son los gramos del cartucho, ¿ya? Entonces aquí, ahora los carguíos, cuando trabajemos con cartuchos, no vamos a estar ocupando las fórmulas que vimos en cielo abierto. Esa del W igual a 0,507 por el diámetro al cuadrado. Y esas fórmulas las vamos a tener ahí, eh, en reserva, ¿ya? Porque esa fórmula está más diseñada para explosivos a granel, no para cartucho. Y en cartucho el tema es más simple diría yo, porque el diámetro me sirve para saber si cabe o no el cartucho dentro del pozo. Y la longitud, que son los 8 que están aquí, o los 16 o los 6 que están ahí, la longitud me sirve para yo obtener la cantidad de cartuchos que van a caber dentro del pozo. Y entonces con eso yo hago los conteos, pues digo, por ejemplo, en este pozo me caben 10 cartuchos de dinamita semigelatina de 1 por 8. 10 cartuchos de eso en un pozo. Entonces, cada cartucho pesa 125 gramos. Si yo tengo 10, significa que dentro del pozo tengo 1250 gramos. Y eso es equivalente a 1,25 kilos. ¿Mm? Entonces, esa es la cantidad de carga que yo tengo dentro del pozo. Es más simple o no que utilizar la fórmula de 0,507 por el diámetro al cuadrado, por la densidad del explosivo, por la longitud de carga. Sí, pues, es bastante más simple. ¿Ya? Entonces, esto nos va a permitir realizar los cálculos más velozmente, porque después este pozo lo podemos repetir por todos los pozos que tienen la misma configuración de carga, y al final va a ser multiplicar cantidades nomás. Y así vamos a sacar las cargas explosivas, el factor de carga y todo lo relacionado a eso. Ahora el problema va a estar cuando tengamos combinaciones de explosivo en cartucho con explosivo a granel. Ya ahí va a ser un problema hacer los cálculos, porque vamos a tener que combinar las dos metodologías. Recomendaciones de uso para las semigelatinas. Bueno, lo típico, no jugar con los cartuchos, no cortarlos. eh, Algo que pasa mucho en minería, pequeña minería subterránea, que los viejos porfiados cortan los cartuchos para hacer los cebos, ¿ya? No deberían hacerlo porque si ese cartucho está con problemas de exudación, ¿qué significa esto? Que la nitroglicerina se está escapando y tiene el cartucho manchado como con aceite.
Si lo cortan ahí, les va a explotar en la mano, ya porque la nitroglicerina es extremadamente sensible. Entonces, por eso no hay que manipular, ni amasar, ni cortar los cartuchos de dinamita. ¿Cuánto es la garantía que dan los fabricantes para trabajar con estos productos? Es de 2 años aproximadamente. O sea, si uno trabaja con las dinamitas dentro de 2 años, no debería haber problemas con ellas. ¿M? No debería liberarse la nitroglicerina, ni separarse de la TNT, ni comportarse de forma líquida. ¿M? Mientras lo trabajemos dentro de 2 años. Em, También tenemos las emulsiones, ¿m? Los cartuchos de emulsión, que donde se van a cargar, básicamente va a ser en las mismas zonas que los cartuchos de dinamita, en la ranura, en los auxiliares y de preferencia también en el piso, en la parte más baja, donde están los pozos ahí a ras de suelo. Ahí se le va a dar prioridad a la emulsión por sobre la dinamita u otro explosivo, ¿ya? Porque eh, por su resistencia al agua, básicamente por eso. Y porque en minería subterránea generalmente encontramos que los pozos del piso están llenos de agua, ya porque hay algunas faenas que tienen incluso medio metro de agua en algunas zonas de trabajo. Entonces, los pozos van a estar saturados con agua, los del piso. Entonces ahí la emulsión va a tener mucho más protagonismo que la dinamita. Bueno, las varillas de contorno no pueden ir ahí en la zapatera, porque las zapateras son zonas de alta carga. ¿M? El anfo tampoco puede ir, por supuesto. Ningún tipo de anfo. No se justifica, ni siquiera el anfo pesado para resistir el agua. Entonces, la emulsión va a ser el explosivo de preferencia para cargar en zapatera. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con emulsión? Bueno, además de la resistencia al agua, tenemos que la fragmentación con emulsión también es más homogénea. O sea, el tamaño de los fragmentos va a ser símil entre ellos. Van a ser bien parecidos. Y eso es positivo y es bueno para los equipos de carguío por sobre todo. Otra ventaja de trabajar con emulsión son los gases. Ya este explosivo, cuando a través de los procesos químicos libera energía y gases, lo va a hacer con pocos gases tóxicos, ¿ya? O las concentraciones de esos gases tóxicos van a ser relativamente bajas. Entonces, si lo comparamos con dinamitas, anfos y otros explosivos, yo voy a poder volver antes a trabajar con la emulsión, porque como los gases son menos tóxicos y tienen una menor concentración, la ventilación va a ser más rápida. ¿M? Y eso me va a ayudar a mejorar el tiempo efectivo de trabajo. ¿Ya qué quiere decir esto? Que si va con una tronadora con emulsión, lo más probable es que 30 minutos después yo pueda volver a trabajar. En cambio con el ANFO pueden ser 40, 50, 60 minutos, 90 minutos. Y hay que estar manejando eso, sobre todo cuando se trabaja con ventilación natural en la faena. Ya, pero con la emulsión no se dan estos problemas, así que también es positiva por ese lado. Em, ¿Con qué tiene relación el percolado? El percolado básicamente es como el agua, que es un diluyente bastante bueno, ¿m? Va a estar separando las sustancias o las materias primas que se componen el explosivo. ¿Ya? Entonces, percolar significa como em, quitar la mezcla, o sea, es como estar destruyendo
la mezcla que está de forma original. O sea, libera los componentes de la mezcla. Eso es lo que hace la percolación. Y eso, en términos de explosivos, es súper malo, porque le va a quitar muchas propiedades que son importantes en la tronadura. Ya así que, bueno, con la emulsión, esa percolación se da a las 72 horas después de aplicar el cartucho en un pozo con agua. En cambio, en dinamita va a ser dentro de 12 horas y con el ANFO en minutos o segundos incluso van a percolar. O sea, le va a quitar sus propiedades explosivas a este producto eh, por el hecho de que la mezcla la va a separar. ¿Mm? Y probablemente va a diluir mucho de la mezcla, como el combustible, por ejemplo, en el caso del ANFO. El agua lo más probable es que se lleve el combustible y las esferas de nitrato de amonio también las va a diluir porque son sales. ¿Mm? Así que por ese lado, el agua va a hacer ese trabajo de percolación. Ya miren, tenemos entonces en el carguillo de la emulsión algo muy similar a lo que encontramos con las dinamitas. Ya tenemos diámetro en pulgadas y longitud de los cartuchos en pulgadas. Acá además algunos fabricantes agregan lo que son las dimensiones en milímetros de el diámetro y las pulgadas, o sea, el diámetro y la longitud en pulgadas que tiene cada cartucho. Entonces vamos a encontrar que una longitud de 8 pulgadas va a ser equivalente a 200 milímetros y 200 milímetros en metros son 0,2 metros. Eso es lo que mide un cartucho. 20 centímetros, 200 milímetros o 0,2 metros. Un cartucho de 8 pulgadas de largo. Y entonces ahí vamos a tener que ir haciendo las relaciones para ver qué resultado nos da dentro de la longitud que se puede cargar este explosivo de 8 pulgadas que vamos a estar, con el que vamos a estar trabajando. En el caso que tomemos como elección ese, porque si tomamos como elección el de 16, significa que es el doble de largo, ¿m? 400 milímetros. Ya, las masas nominales o el peso del cartucho, tanto el de emulsión como el de dinamita, van a ser bien parecidos, porque si tienen el mismo diámetro y el mismo largo, es casi lógico que la masa va a ser la misma. Donde varían un poquito es por el empaque. Ya las emulsiones tienen un empaque o un revestimiento plástico que es bien parecido al de los patés. ¿Mm? Por eso también le llaman en las faenas el paté o la vela, también le dicen a las emulsiones. Ya en cambio las dinamitas usan como una especie de papel craft para, para envolverla. Así que en ese caso ese papel pesa un poquito más que el plástico que le está recubriendo acá la emulsión. Ya miren, respecto a los detonadores no eléctricos que se van a usar, en la mayoría de los casos, en tareas realizadas para labores de avance como los túneles o galerías, se va a dar preferencia por los detonadores no eléctricos MS. ¿Mm? Em, Tienen algunas similitudes con los que vimos antes en cielo abierto, sobre todo con los duales, pero hay otras cosas que lo diferencian, sobre todo el tema del conector plástico que tienen estos sistemas de iniciación. Entonces ahí eso va a depender o va a dar por consecuencia la forma de trabajar con ellos. Pero en general tienen casi las mismas condiciones. Cápsula de aluminio, tubo de choque, ¿m? La etiqueta retardo, ¿cierto? Todo esto se repite en comparación, por ejemplo, con el conector o detonador no eléctrico dual de cielo abierto.
Pero la principal diferencia donde la vamos a obtener es en el conector plástico, ya que en el caso de los no eléctricos MS usan un conector J, y en el caso de los duales de cielo abierto usaban el huesito de perro o el 6T, ya que técnicamente lo más correcto es llamarle 6T. Ese es el nombre del conector. Así va a ser el de subterráneo. Ya tiene la cápsula de aluminio. Aquí dentro de la cápsula van a estar los explosivos, ¿cierto? En la parte superior. En la parte intermedia van a estar los retardos, que esos van a definir básicamente el tiempo en el que va a explotar esta zona de acá, que es la que tiene el explosivo. El tubo de choque, ya recuerden siempre que esto se llama tubo de choque, por favor, dejen de decirle cordón, porque no es un cordón. Y al final del tubo de choque está el conector J. ¿M? Conector J, que ese es el que recepciona el cordón detonante. ¿Ya? Por ahí pasa el cordón detonante. Entonces las aplicaciones principales que vamos a tener con estos productos van a ser en labores de avance horizontal, pero eso no quita que la podamos ver también en otros tipos de labores, ¿ya? Además de túneles y galerías. Uno de los principales beneficios que se tienen con estos productos es que tienen baja dispersión. Ya, la dispersión tiene relación con el porcentaje de error que tiene un producto. Por ejemplo, si este sistema de iniciación no eléctrico me dice que tiene 500 milisegundos para detonar y lo hace a los 505, significa que tiene un porcentaje de error de 0,01. ¿Mm? Esa es la dispersión que tiene, 0,01%. En cambio, las mechas, por ejemplo, que son un sistema a fuego, tienen una dispersión del 10%. ¿Mm? Entonces, eh, es mucho más confiable el sistema de iniciación no eléctrico que el a fuego. ¿Ya? Por eso esta baja dispersión me va a ayudar a mí a tener un mayor control al final de cuentas cuando sale la detonación. Y ahí son súper seguros y simples de usar estos productos. Son confiables, mucho más que las mechas. Está fallando el internet. A ver, ahí estamos, parece. Mm, ¿Qué pasó? Ahí sí parece. Ya, recomendaciones de uso entonces, las típicas, ¿m? Con respecto al tema de los golpes, cortes, no verlos como un juguete nunca, ¿ya? A pesar de que lo parecieran. Y también evitar dejarlos en sectores húmedos, ya porque el agua, si bien es cierto, acá el tema del revestimiento plástico que tiene el tubo de choque, es resistente al agua, pero si el agua ingresa por el tubo mismo, que esta parte queda descubierta, si ingresa por ahí el agua, vamos a tener problemas, porque va a estar quitándole las propiedades al HMX que está dentro, ¿ya? El HMX no es resistente al agua, así que si se llega a mojar, le va a pasar lo mismo que a la pólvora, no va a cumplir su función. Ya por eso también tenemos que tener cuidado dónde
lo guardamos, almacenamos. Otras condiciones que hay que tener presentes al trabajar con los detonadores no eléctricos MS son los tiempos de detonación. Ya bueno, es uno de los tipos de tiempo que nos podemos encontrar en el caso de que trabajemos con, por ejemplo, los detonadores no eléctricos que vende Orica. ¿Mm? Esto yo lo saqué de una ficha técnica de Orica. Entonces, pero miren, independiente que sea Orica, Dyna Nobel, NAEX o cualquier otro fabricante que me esté vendiendo estos productos, en general los no eléctricos MS siempre se comportan de la misma forma. O sea, los primeros 8 números de la serie MS van a estar separados por 25 milisegundos. Ya los primeros 8. 25, 50, 75, 100 y así hasta llegar a 200. Los siguientes, creo que son 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, los siguientes, desde el número 9 hasta el número 14, son 6. Van a estar separados por 50 milisegundos. Y desde el número 15 en adelante, no, 14, perdón, del número 14 en adelante, van a estar separados por 100 milisegundos. Cada uno de estos periodos o tiempos de detonación o retardo. Ya, como les digo, estos son como los típicos o los que más encontramos, porque los fabricantes también le hacen productos especiales a clientes premium, ¿m? O VIP, como por ejemplo Codelco. ¿Ya? Orica le hace un producto especial a Codelco, división Teniente, para que trabajen con MS hasta el 60, ¿m? Que son mucho más que 23 tiempos que están acá. ¿Ya? Ellos trabajan con un MS que llega hasta 60, creo, y quizá un poco más, po, ¿ya? Los fabricantes tienen la capacidad de hacer eso, de darle más tiempo o más periodos a la serie de retardos. Pero ¿por qué trabajan más con esta ficha técnica? Es porque la mayoría de las faenas no necesita más de 23 tiempos diferentes. Ya con esto es más que suficiente. Pero en el caso de Teniente, como ellos tienen diferentes tipos de túneles, porque puede tener túneles de 4x4, otros de 6x6, otros de 8x6, de 10x10 incluso. Tienen tanta variedad de túneles en Teniente que necesitan tener mucha variedad de tiempos también para utilizar. Por eso a ellos se le hacen productos especiales, ¿ya? No a nosotros, po, ¿m? O a una faena común y corriente. No nos harían esos productos especiales. Pero a Teniente, por supuesto que sí. Los retardos MS o este tipo de detonador no eléctrico se conoce como el de tiempos cortos, ¿ya? Así se le llama. Porque 25 milisegundos, 50 y 100 son tiempos cortos, ¿ya? Pasan súper rápido. Son milisegundos estos por si acaso, ¿ya? Siempre cuando hablemos de sistema de iniciación, vamos a estar hablando de tiempos en milisegundos, ¿ya? O sea, bastante menos que un segundo. Otra condición que debemos siempre tener presente en cualquier sistema de iniciación, ya sea no eléctrico, eléctrico, electrónico o a fuego, es la longitud de, bueno, ya sea la mecha, el tubo de choque, el cordón o el cable del sistema con el que estemos trabajando. En este caso son metros de tubos de choque. Y entonces vamos a encontrar una gran variedad de metros, desde 2,4, 3, 3,6, 4,2, 6,1, 8,5, ¿ya?
15, 16, 18, hasta 30 metros. En temas de túneles de avance horizontal, se trabaja más entre 2,4 y 6,1 metros. Ya entonces les van a hacer la duda del por qué hay longitudes de 9,1, 13, 15, 16, 21, 24 y hasta 30. ¿Ya? Eso es porque se usan para otras labores también, o otros diseños que son necesarios en una explotación. ¿Ya? Como, ¿cuáles creen ustedes que se pueden realizar? O sea, ¿o para qué servirían eh, los, los tubos de choque de largo de 8, 10, 13 o 15 metros? ¿Mm? ¿Qué utilidad le ven ustedes ahí? ¿O dónde lo ocuparían? ¿Mm? Siempre tienen que hacerse esas preguntas porque yo también se las puedo hacer en una prueba. ¿Mm? Así que ahí tienen que saber para qué sirven o en qué casos se aplican estas longitudes. Superiores a 6 metros porque en túnel y galerías se ocupan de 2,4 hasta 6. Pero ¿para qué se utilizarán todo el resto de los que están acá? Ya se los dejo de tarea para que lo investiguen y vean cuáles son las aplicaciones que se hacen con detonadores eléctricos MS de 7 metros hasta 30. ¿Ya? Esa puede ser una pregunta que les puedo realizar en unas 3 semanas más en la segunda evaluación. Vamos a tener también una serie de retardos LP, ¿ya? Detonador no eléctrico LP. ¿Cuál es la diferencia con el MS? Son bien pocas, ¿ya? Básicamente se diferencian en los tiempos de detonación, que el LP parte con 200 milisegundos de diferencia y después pasa a 400 milisegundos de diferencia, después a 600, ¿m? Y así hasta llegar a 1000, ¿m? O 1100. Em, Así que se diferencian básicamente en eso. La cantidad de números o periodos que tiene el LP también es más pequeña. En la mayoría de los casos llega hasta 15 nomás. Pero son periodos más largos, ¿ya? Y de ahí viene su nombre también. LP significa largo periodo, ¿ya? O sea, mucho tiempo entre la detonación de un pozo y otro. Otra diferencia con el MS del retardo LP que tenemos aquí son los largos. Ya, los LP podríamos decir que fueron creados o diseñados exclusivamente para trabajar en túneles y en labores de avance horizontal subterránea de ese tipo. Porque los encontramos desde 2,4 a 6 metros, ¿m? Que es el rango de aplicación para un túnel. ¿M? Entonces, de ahí que podemos asumir que estos productos fueron creados para trabajar en túneles nada más. En cambio, los MS que vimos antes, los podemos ver en túneles y en varias otras obras o aplicaciones relacionadas con, em, bueno, tanto explotaciones de superficie como subterráneas. Ya por ahí ustedes averigüen más del tema, porque se pueden sorprender en algunos casos con los resultados que van a encontrar. Cuando le empecemos a dar más color o más números al tema de los diseños, los diagramas de disparos, nos vamos a encontrar con algo como esto, ¿m? Donde el túnel va a estar acompañado de números. ¿Ya? Cada número está representando un tiempo de detonación. Ya yo he llegado a la conclusión, aplicando la lógica, de que se le ponen números acá a los pozos porque por un tema de tiempo, o sea, por un tema de espacio, perdón, por un tema de espacio, porque estar
colocando acá 25 milisegundos, 50, 75, 100, 150, como que se ve desordenado, tanto número en una imagen. Entonces, con el número uno, yo sé que ese pozo va a detonar a los 25 milisegundos. ¿Mm? Con el número 2, yo sé que va a detonar a los 50 milisegundos. 3, 4, 5, 6, lo mismo acá. Tengo todos los tiempos de detonación. El 6, por ejemplo, va a salir a los 150 milisegundos. ¿Ya? Todo lo que yo tengo acá corresponde a la serie MS. ¿Ya? Así que ahí puedo ver en la ficha técnica a qué tiempo corresponde cada uno de estos números. ¿Y el número 8 qué tiempo va a tener? ¿Mm? ¿O el 7 que está aquí? ¿Mm? ¿Alguien que no esté durmiendo por ahí? ¿Qué número, o sea, en qué tiempo de detonación va a salir el 7? 175. Ya, gracias, pero lamentablemente no es así. ¿Mm? No es 175. Eh, los números que van a estar acá fuera de la ranura son LP. Ya todo lo que está fuera de la ranura son longitud, o sea, periodos, largos periodos de detonación. Entonces, el 7 que está acá corresponde al LP7, que son 2400 milisegundos. ¿Ya? Y el 8 corresponde a 3000 milisegundos. Y el 9 a 3008 y así. Todos estos corresponden a la serie LP de periodos largos. Entonces podríamos decir que, em, en resumen, todo lo que está en la ranura lo vamos a cargar con MS, y todo lo que está fuera de la ranura lo vamos a cargar con detonadores no eléctricos LP. Ya, porque estos sectores, como se repiten más pozos, ¿m? Ven acá hay 6 pozos de número 8 bien cargados con explosivos. Em, la idea es que sean de periodo largo, cosa de que la energía también tenga más tiempo para expandirse. Así que a eso se debe. En el caso del 7, el 8, el 9 y los demás. Le vamos a dar periodos más largos para que el material también se pueda liberar y estar lejos cuando los otros pozos vayan a salir. Ya, pero en general en la zona de auxiliares se repiten muchos números. En la ranura no tanto, a pesar de que este ejemplo tiene varios números repetidos. ¿Mm? Los 5 y los 6 sobre todo. ¿Mm? Ya, pero en general a la ranura se le dan tiempos independientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. Se ocupan más o menos hasta el 12 o el 16 de los MS en la ranura. Ya, porque se puede hacer eso porque como son tiempos cortos y va a salir pozo por pozo de forma independiente, va a ser positivo. ¿Mm? Ya, así que así se trabajan estos temas y bueno, mañana vamos a estar viendo las fórmulas para hacer los cálculos de longitud de perforación, de cantidad de tacos, de carga explosiva, concentración lineal. ¿Qué significa eso? La cantidad de kilos que hay en cada metro perforado. Y hay todos los temas relacionados con nomenclatura de los pozos de diagramas subterráneos. ¿Mm? O sea, ahí vamos a poder sacar, por ejemplo, los Barden que hay o la distancia que hay entre estos pozos y el diámetro o el tiro, o sea, el tiro vacío o tiro alivio. Ya todo eso tiene un formulismo matemático para obtenerlo. Igual que los espaciamientos, la distancia que separan los pozos acá. ¿Ya? Eso también tiene una relación matemática con la que se puede calcular y con la que se puede llevar al papel o al software en lo que son los pozos que tenemos aquí. Ya, pero eso ya lo vamos a empezar a ver desde mañana en adelante. Y hasta las clases que nos queden, que me parece que son 3 más, antes de la evaluación.
Vale, jóvenes, así que eso por hoy, pues.